Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo: El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Palabra del Señor. Con mucho agradecimiento, adoración, amor, reconocimiento, celebramos este día, el 75 aniversario de la muerte de Luisa. Siempre que digo muerte de Luisa me parece, pues porque se ve como siempre la muerte como algo trágico, pero es su nacimiento al cielo. Ella misma, justo poco antes de morir, estaba feliz, porque finalmente se uniría a Jesús para siempre, en la más alta unión jamás ni siquiera imaginada. Y ese deseo de morir de parte de ella lo tuvo toda su vida prácticamente. Cuántas y cuántas veces estuvo a punto de morir y Jesús le decía: ¿quieres volver a la tierra para sufrir, para que se salve aquella alma, aquella otra? Y Luisa siempre volvía, hasta que finalmente llegó su día. Justo antes de morir, justo pocas horas antes de morir, estaba Luisa. Ella ya sabía que iba a morir porque Jesús se lo había dicho. Y el confesor no había llegado. Y entonces llegó el confesor. Y Luisa se llenó de gozo. Y dijo estas palabras. Son las últimas palabras que tenemos de Luisa antes de morir. Ahora muero más contenta, porque la divina voluntad me ha consolado más que de costumbre. Veo ahora un largo, bello y amplio camino, iluminado de infinitos y resplandecientes soles. Oh sí, los conozco, son los soles de mis actos hechos en la divina voluntad. Es el camino que ahora debo recorrer. Es el camino preparado para mí
por la divina voluntad. Es el camino de mi triunfo, es el camino de mi gloria, para unirme a la inmensa felicidad de la divina voluntad. Es el camino que reservaré para usted, Padre, y para todos aquellos que quieran vivir en la divina voluntad. Fue por tanto un momento de suma felicidad para Luisa, porque en ella ya la fe era perfecta, la esperanza, la caridad. Ella entendía perfectamente lo que significaba morir. Significaba más bien nacer para la vida eterna. Era una felicidad que no cabía, que yo no sé, yo creo que ella se murió más de felicidad que de cualquier cosa que haya muerto. Al parecer murió de una especie de pulmonía, ¿no? Jesús se lo había anunciado tiempo antes. Dice, ahora muero más contenta. Ya estaba contenta, pero se puso más contenta cuando ve al confesor. ¿Pero por qué? ¿Necesitaba de esa compañía? Ella veía en el sacerdote a Jesús. Ese sacerdote la acompañó por no sé cuántos años. Creo que fueron como 25, casi 30 años. La acompañó en aquellos momentos durísimos en los que fue condenada. A él también le llegó la condena. Pero ya en ellos la divina voluntad había hecho su trabajo y supieron aquella hora oscura transformarla en luz para toda la humanidad. Aquel momento en que Luisa fue condenada y junto con ella el confesor. Y yo digo, se habrá vuelto un momento de generación de luz y de salvación de almas, justo como cuando Jesús fue condenado a muerte. El bien que produjo el modo en que Jesús lo vivió, y por tanto también Luisa, produjo gracias de valor infinito. Todas esas gracias, Luisa, digamos que Jesús las iba acumulando para obtener por medio de ellas la venida, el triunfo completo del reino de la santísima voluntad de Dios, para que finalmente el hombre, todos los hombres, vuelvan al orden, a la finalidad y al puesto para el cual fuimos creados por Dios. Y es muy interesante esto que dice: veo ahora un largo, bello y espacioso camino, iluminado de infinitos y resplandecientes soles. Dios mío, infinitos y resplandecientes soles. En muchísimos capítulos de los escritos de Luisa, Jesús le explica que la parábola que más nos explica, que más nos habla de la Sacrosanta Trinidad, de la Santísima Voluntad misma, es el sol. El sol que da luz y no se acaba. Más bien a veces parece que más fuerza tiene. El sol que
todo lo ilumina, todo lo fecunda, a todo le da vida. Se puede hacer todo un tratado de todo lo que Jesús le dice del sol como semejanza de la Trinidad Sacrosanta, del vivir en la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios misma. Esa imagen que hace de la Trinidad, justo en el primer capítulo del volumen 2, es de lo más sublime. En el sol está pintada, digamos así, la Trinidad. El fuego es el Padre, la luz es el Hijo, el calor el Espíritu Santo. ¡Qué perfección tan grande! Es increíble, es bellísima. Infinitos y resplandecientes soles. Porque cada acto en la divina voluntad es un nuevo sol. Por eso dice infinitos y resplandecientes soles. Actos que son luz, que poseen la luz, no son actos iluminados por la luz, no, son actos que se han convertido en luz. Y Jesús le explica en un capítulo a Luisa que en esto podemos ver la diferencia entre hacer y vivir la voluntad de Dios. Repetidamente dice que naturalmente se empieza por hacer la voluntad de Dios. Que nadie salta de la nada, de no hacer nada, ni mover ni un dedo, a vivir en la plenitud de la divina voluntad. No, eso sería como si un niño acaba de nacer de su madre y al día siguiente ya parece de 12 años. Eso es absurdo. Dios no hace eso. Esos milagros Dios no los hace, nunca los ha hecho. Porque Él mismo creó perfecto ese proceso de crecimiento. Y lo mismo en la vida divina. Él explica, el sol ilumina la tierra y si la tierra se deja tocar, es fecundada. Y gracias al sol crecen las plantas y dan sus frutos. Si no se deja tocar, no puede dar nada. Pero la tierra recibe tanto cuanto puede y se dispone, pero no es sol. Y no obstante, lo que reciba queda fecundada, pero toda esa vida de la tierra llega a su fin, hasta las más bellas flores, los más exquisitos frutos, cualquier vida humana, animal, vegetal, todo llega a su fin y acaba en la nada, en polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás, decimos justo al iniciar la Cuaresma. En cambio, vivir en la voluntad de Dios es ser sol que no se apaga y que ilumina y da vida a todo. La tierra sin el sol no es nada. El sol da vida y fecunda todo. Y aquí dice, y infinitos y resplandecientes soles. Es que basta un sol, pero estamos hablando de infinitos y resplandecientes soles, divinos, no humanos, que
quieren fecundarlo todo, llegar a todos. Y por eso más adelante dice Luisa, son los soles de mis actos hechos en la divina voluntad. Entonces cada acto que hacía Luisa en la divina voluntad era un sol. ¿Cuántos actos hizo? ¿Cuántos latidos del corazón? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuántos movimientos? Cada acto, solo Dios sabe cuántos actos puede hacer uno en un día. Miles, si no es que millones, solo Dios sabe. Y cada acto es un sol. Son los soles de mis actos hechos en la divina voluntad. Esa es Luisa, una generadora de soles divinos, es decir, de vida divina, de la vida de Dios mismo, porque ese sol es Dios, es el acto único y eterno de Dios. Ese sol que es la divina voluntad lo contiene todo. Eso es lo que sucede con el sol en la divina voluntad. El sol produce otro sol. Es la vida trinitaria. El Padre genera al Hijo. Pero esa generación no, en el amor infinito de Dios, no le bastó, por decirlo así se lo dice Jesús a Luisa, sino que quiso generarse a sí mismo no en cada criatura, sino en cada acto de cada criatura. Pero cada criatura no quiso recibir esa generación. Pero Luisa sí. Y porque ella dejó que Dios hiciera lo que quisiera en ella y con ella, entonces Dios lo hizo. Quiso generarse a sí mismo en cada acto. Y cada acto entonces no es un acto estático, sino es un acto viviente y de vida divina, que cada acto está amando y amará eternamente, generando a su vez infinitos y resplandecientes soles. Por eso cuando decimos infinitos, piensen en infinito, que todas las estrellas del cielo son nada, nada de nada. Todos los granos de arena de todas las playas del mundo es nada. Aquí las cosas son tamaño Dios. Son los soles de mis actos hechos en la divina voluntad. Y qué bello esto, porque nos da a conocer quién es Luisa. ¿Quién es Luisa? Durante todo este año hemos recorrido el proceso que Dios hizo en Luisa para llevarla a estas alturas. Y a mí una de las cosas que continuamente me impresiona y me llama la atención, y que es una enseñanza, porque por eso quedó escrito, no fue nada más para que supiéramos quién es Luisa y lo que hizo Jesús, no, sino para que nosotros también aprendiéramos. Jesús quiere que nos enamoremos de Él, y nos dice que para enamorarnos realmente de Él, tiene que ser a través de la pasión. Mirarlo a Él en el Getsemaní. Mirar al amor que no es amado. Porque eso es la pasión. El amor infinito de Dios, que quiere generar infinitos y resplandecientes soles de vida divina.
y que no se lo permitimos, no lo dejamos. Pero también va acompañado de la infinita felicidad, como aquí Luisa ya lo está diciendo, de que cuando encuentra una criatura que se deja, Dios se desborda totalmente a lo divino. Y lo que toda la humanidad probablemente no quiso y no dejó, le impidió a Dios hacer, todo eso lo hace todo junto en una sola criatura. De manera que todo lo que Dios habría querido hacer en mí, en ti y en cada uno, quién sabe cuánto lo dejamos o no, pero en Luisa lo logró hacer completo. De manera que tenemos aquí en Luisa una madre, una intercesora del tamaño de la Virgen, pero no tan grande. Ya lo he venido diciendo, cuidado con ponerlos al mismo nivel. No, la Virgen está infinitamente más lejos. Pero después de Luisa, mejor dicho, infinitamente lejos todos los demás. Y dice Luisa, continúa Luisa diciendo, es el camino que ahora debo recorrer. Es el camino preparado para mí por la divina voluntad. Porque mientras estamos aquí en el exilio, siempre hay unas limitaciones tremendas. Y aunque Luisa en cada acto producía vidas divinas, por más que tenía una visión increíble, una mirada, un entendimiento increíble, recordemos que pocos días después de recibir el matrimonio místico ya Jesús pone en sus manos la suerte de todo el mundo, para que veamos de con quién estamos tratando aquí, y le da la capacidad de poder con una sola mirada ver el estado de conciencia de toda la humanidad. Y Luisa tenía apenas que unos 22 años. ¿Cómo sería casi 60 años después? ¿A qué grado de santidad, de unión con Dios, de transformación total llegó? Por eso es que cuando decimos que lo que decimos de la Virgen, pero también lo decimos de Luisa, ella es por gracia, todo lo que Dios es por naturaleza, es que hay que entender lo que eso significa. A veces nosotros entendemos las cosas demasiado superficialmente, demasiado así como 3 palabras y, sí, ya entendí. Dios te ama, sí, ya sé, pero es que yo no sé. No. Nosotros debiéramos morirnos de dolor y de amor solamente por entender lo que es que Dios me ama. Y si no nos hemos muerto, es porque todavía nos falta demasiado por entender, por profundizar. Y continúa, dice Luisa, es el camino preparado para mí por la divina voluntad. Es el camino de mi triunfo, es el camino de mi gloria, para unirme a la inmensa felicidad de la divina voluntad. Y remata con broche de oro, porque tiene la autoridad para hacerlo. Es el camino que reservaré para usted, Padre, y para todas aquellas almas que quieran vivir en la divina voluntad. Ahí tenemos nuestro cielo. Y es que en verdad, todos los bienaventurados, todos los que se salven y estaremos eternamente en el cielo,
En donde sea veremos a la Virgen María, naturalmente, a Jesús, a la Trinidad y a Luisa, en todo. Porque a Luisa no le faltó nada por hacer. A Dios no le faltó nada por hacer en Luisa, y por tanto a Luisa tampoco. Porque así quiso Dios, así se complació Dios, porque Dios tiene derecho y quería hacerlo al menos en una criatura que haya nacido con la mancha del pecado original, porque ya lo había logrado en la Virgen totalmente. Pero tenía todo el derecho de poder aplicar todos los bienes de la redención en toda su plenitud en al menos una criatura. Pero ¿será suficiente para la gloria de Dios que solo uno? Es tal la gloria de Dios que le bastaría uno solo. Pero para la misma gloria de Dios no será uno solo, serán muchos. Pero también serán pocos, como dice Jesús en otro lugar a Luisa. Serán pocos, pero con esos pocos se sentirá más que bien pagado. Y gracias a esos pocos, como por Luisa, todos recibirán un cielo duplicado. Jesús le dice que cada acto hecho en la divina voluntad le duplica la gloria a todos los bienaventurados del cielo. Es que nos hemos detenido a pensar en eso. Le duplica la gloria de todos los bienaventurados en el cielo. Esos pobres santos no deben saber ni qué está pasando, porque llegan y ya están en una felicidad infinita que creen que ya no hay más, y de pronto se les duplicó, no se les aumentó un poquito, se les duplicó. Y luego de nuevo y de nuevo, y así será para la eternidad. Ese es el cielo. Esa es Luisa. Bueno, esa es una pinturita de Luisa, porque no somos, yo digo que ni siquiera dignos de poder hablar correctamente de quién es Luisa. Y me ha parecido muy providencial que justo tomemos estas últimas palabras de Luisa para hablar de su 75 aniversario. En otras palabras, esto que acabamos de leer, Luisa lo dijo exactamente hace 75 años. ¡Qué belleza! Hagamos lo que Él nos dice a través de Luisa. Yo los invito encarecidamente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, a dedicarle tiempo a practicar lo que leemos. Léelo y ponte a practicarlo una y otra vez, porque solo practicando aprenderemos. Como cualquier trabajo, como cualquier idioma, como cualquier cosa. Practicándolo es el modo en que le diremos a Dios con obras que de verdad queremos. Porque a veces sí se lo pedimos en la oración, ay Señor, ayúdame, yo quiero de verdad, te lo prometo. Sí, Él ve eso. Pero digámoselo en la práctica. No abandonemos las horas de la pasión. Ya hemos visto todo este año meditando el primer tomo de los escritos de Luisa, cuánto Jesús le recomienda una y otra vez que mirando su pasión es que nos enamoraremos de Él. Pero ya viéndolo todo en su conjunto,
es en un verdadero, y se lo repite también en el primer volumen, es viviendo un total aniquilamiento de uno mismo y un abandono total y abrazar totalmente la santísima voluntad de Dios. Amarla con pasión, entender lo que amamos. No podemos enamorarnos de lo que no conocemos. Y a veces medio que la conocemos, pero no creemos. Por eso creer y conocer van de la mano. El diablo conoce muy bien tantas cosas de Dios y no le sirve de nada. Hay muchos que conocen mucha divina voluntad y no les sirve de nada. Es ponerlo en la práctica. Y miremos también en todo esto que hemos dicho de Luisa. Imaginémonos de la Santísima Virgen María igual, pero multipliquémoslo infinitamente. Pidámosle a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, a San José y a Luisa, la pequeña hija de la Divina Voluntad, esta gracia, que venga el reino de la Santísima Voluntad de Dios, que pronto, que cuanto antes se establezca en toda su plenitud para la infinita gloria de Dios. Oremos. Que la comunicación del Espíritu Santo purifique, Señor, nuestros corazones y los fecunde con el rocío íntimo de su presencia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.